muy rápido de los principales conceptos sobre este tema. Vamos a ver. Listo, veamos, estoy compartiendo mi pantalla, ¿la observan? Sí, ingeniero. Gracias. Veamos entonces, algo muy rápido. Cuando hablamos de potencia en corriente alterna, entonces no nos olvidemos que la potencia ahora la consume siempre el elemento pasivo denominado impedancia. Y esta impedancia, al tener dos partes, es decir, al tener la parte tanto resistiva como la parte reactiva, o sea, R y X, entonces la potencia también va a tener dos partes. Y a esas dos partes la vamos a llamar, entonces, la potencia entonces que consume Z, al igual que la impedancia, va a tener dos partes, aquí está. Y esta potencia podemos descomponerla, una potencia en el eje X y una potencia en el eje Y. Esta potencia en el eje X acá es la potencia consumida por la parte resistiva de Z. O también le llaman la potencia, ¿sí? Y esta P sub Y viene a ser la potencia que consume la parte reactiva de Z, o sea, los inductores y o capacitores. Esto solo Ahora también habíamos dicho al final, esto venía a ser para nosotros un formulario, ¿sí? Todo esto era un formulario, el cual nos permitía hallar los tres tipos de potencia. Nos olvidamos de P sub X, nos olvidamos de P sub y simplemente P. Y ahora la llamamos simplemente P, Q y S. P era simplemente la llamada potencia activa y estaba dado en watts, ¿sí? La potencia era V por I por cos phi. Q era V por I por seno de phi y le habíamos llamado potencia reactiva. Y ahora sí estábamos utilizando una nueva unidad que eran los bar, o es decir, los volt ampere reactivos o los voltamperios reactivos también en algunos libros. Y el otro tipo de potencia que conformaban, si aquí esta es la potencia que consume la parte resistiva, ahí está, ¿sí? Esta era la potencia que consumía la parte reactiva. Vamos a suponer que es XL, ¿sí? XL. Entonces, esta potencia entonces es la potencia que consume la parte resistiva y la llamamos P. La potencia que consume esto es la potencia reactiva, Q, ¿sí? ¿Y qué será qué sería nosotros si hablamos y X? ¿Qué era esto? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué viene a ser? Impedancia. Impedancia, pues está bien. Muchas gracias. Z, ¿sí? Entonces, ahora la impedancia que consume Z, ¿cuál era? ¿Sí? La potencia, pues, aparente. Ahí está. De esto hemos hablado, ¿sí? La potencia que consume la resistencia es la potencia activa. La potencia que consume la reactancia es Q. Y la potencia que consume la impedancia es la potencia aparente. ¿Listo? También habíamos dicho que esta potencia estaba definida para elementos calefactores o también los elementos resistivos. La potencia reactiva para bancos de capacitores y esa era la potencia aparente que estaba expresado normalmente en los transformadores. Y con estos tres tipos de potencia habíamos elaborado triángulos de potencias. Antes de esto, era conveniente recordar que V, como módulo, era simplemente, ¿sí?, el módulo del fasor tensión. Y era el módulo del fasor corriente, y este phi venía a ser el ángulo entre el fasor tensión y el fasor corriente, y el cos de este ángulo le habíamos llamado el factor de potencia, o simplemente lo reconocíamos a ver también con PF. Listo. Entonces, y habíamos visto dos tipos entonces de triángulos. Un triángulo que se iba hacia abajo y un triángulo que se iba hacia arriba. Habíamos dicho que esto era un triángulo típico para cargas inductivas y esto para cargas capacitivas. ¿Y de dónde tomaba pues esta forma? Justamente esta forma se parecía al diagrama fasorial del circuito, ¿sí? Entonces, para que se parezca a este diagrama fasorial, la referencia tenía que ser el voltaje, ¿sí? Porque si hubiese tomado como referencia la corriente, esto hubiese sido hacia arriba. De eso hemos hablado. Entonces, hemos dicho que con las cuales se puede determinar el comportamiento del... Ahora,
Y aquí teníamos una pequeña nota, nos dice la forma que adopta el triángulo de potencias, fíjense, es similar al diagrama fasorial del circuito. O sea, antes de intentar graficar mi diagrama fasorial, que diga la forma que va a adoptar el triángulo de potencias, tengo que graficar mi diagrama fasorial de voltajes y corrientes, pero con un cuidado, tomando como referencia el fasor tensión. Esto tienen que tener cuidado, ¿sí? Listo. No vaya a ser que se les pida encontrar el triángulo de potencias tomando como referencia la corriente. Sería al revés, ¿no? En este caso estamos tomando como referencia la tensión. No se olviden. También habíamos mencionado que la CEAL, por ejemplo, en este caso la concesionaria, se le llama así la concesionaria. ¿Por qué se le llama concesionaria? Porque de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas, un sistema de potencia está conformado por la generación, ¿sí?, el transporte y la distribución. Ese conjunto, fíjense, de esas tres actividades, no se olviden. Generación, o sea, todas las empresas que generan, en este caso EGASA, todo esto. El transporte, hay otras empresas, Transmantar o Redesur son los que transportan energía, y los que distribuyen, en este caso en nuestra región sur, quien distribuye, ¿sí?, quien comercializa la energía es la CEAL, ¿de acuerdo? Entonces, estas concesionarias son empresas que han ganado supuestamente un concurso y nos venden energía. No puede cualquier empresa entrar a vendernos energía. Entonces tiene una concesión y esa concesión se lo da el Estado. Normalmente son concesiones que se los dan por muchos años, 25 o más años. Es como un monopolio. Entonces, la CEAL en este caso no nos vende potencias, sino nos vende energías. Entonces, si bien es cierto, es un triángulo de potencias, lo real entonces del consumo que tenemos es un triángulo de energías, de esto, ¿sí?, donde tenemos acá energía activa, energía reactiva y energía aparente. En este caso, entonces, habíamos mencionado que si yo tengo una carga típica, entonces, de esta forma, normalmente quienes llevan la mayor parte, quienes vienen a hacer la mayor parte de la carga, vienen a ser los motores eléctricos, ¿sí?, los motores eléctricos. Y en este caso, los motores eléctricos, yo tengo un motorcito acá, entonces, ustedes han visto en el laboratorio, justamente toda la semana pasada, que este motor se puede sustituir. Entonces, normalmente internamente tiene una bobina, ¿sí?, tiene una bobina, pero esta bobina no es un elemento inductivo puro, sino que internamente, como tiene gran cantidad de alambre, también tiene entonces una resistencia y no podemos ignorarla. Entonces, realmente esta bobina viene a ser un elemento RL, ¿de acuerdo? Nunca viene a ser L puro, ¿sí?, debido a la gran cantidad de alambre que tiene, entonces es un elemento RL. Por lo tanto, entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Si yo tengo un motor eléctrico, entonces va a consumir su parte resistiva, consume potencia activa, y su parte reactiva consume potencia reactiva. Aquí está. Entonces, un motorcito tiene su propio triángulo de potencias. No se olviden, ¿sí? ¿Esto quién consume? Su parte resistiva del motor. ¿Y quién consume esto? La parte reactiva del motor. Cuantos más motores tenga, hemos dicho que esto va creciendo, ¿sí? Va creciendo, ¿sí? Cada vez tengo más motores y estos motores van a hacer que este ángulo crezca. Pero hemos dicho también que este ángulo crecía y lo que va a lograr es contaminar las redes, las va a poner en una forma, las va a alterar, ¿sí? Son perturbaciones, de eso hemos hablado y el trabajo también está en función a esto. Entonces, cuando este ángulo crece, y no solo perturba la instalación propia, sino es más, la red eléctrica. Entonces, por eso es que la CEAL me puede multar cuando este ángulo sea grande. Pero me conviene también a mí, que no solo me va a multar, sino estoy pagando una cantidad excesiva de energía reactiva. Y hemos dicho que si bien es cierto, estas bobinas de los motores hacen que esto crezca, crezca y crezca, tenemos la ventaja de que si le conectamos acá elementos capacitivos, ¿sí?, esta potencia activa, esta potencia reactiva inductiva, se va a anular con la potencia reactiva capacitiva. O sea, quiere decir que en este caso, si yo tuviese entonces, fíjense, si yo tuviese acá capacitores, entonces la potencia se va a ir hacia arriba.
Por lo tanto, este ángulo va a crecer. Y de eso es lo que habíamos hablado, ¿sí? Donde los costos de la energía activa no variaban, esto no varía. Y la potencia reactiva sí se podía disminuir. ¿Cómo? Reduciendo el ángulo. ¿Y cómo se lograba reducir este ángulo? Conectando cargas capacitivas en paralelo a las cargas inductivas. O sea, les llamamos los bancos de capacitores. Ahora, estos bancos de capacitores, ¿sí?, se podían dimensionar. ¿Y qué valor va a tener ese banco de capacitor? Va a estar pues en función al ángulo que yo desee mejorar, se le llama así, o sea, reducir. Entonces, ¿y cuál es la fórmula, llamémosle así, para poder dimensionar este banco de capacitores? La fórmula es XC, B cuadrado, entre Q. Esto tampoco no es que haya llegado del cielo esta fórmula. Vamos a ver de dónde. Es una fórmula muy sencilla que en unos minutos también vamos a demostrarla. Entonces, este valor de XC es B cuadrado entre Q. Entonces, XC va a ser la reactancia del banco de capacitores, ¿sí? B va a ser la tensión o voltaje de operación y Q sub C va a ser la potencia reactiva compensada. Si estos términos, ¿sí?, esta es la compensada también, o le hemos llamado la potencia reactiva desaparecida, o anulada, o absorbida, ¿sí? O algunos dicen el banco de capacitores se ha chupado esa energía reactiva. ¿Dónde está ese Q sub C? Vamos a ver acá, fíjense, antes de ver un ejercicio, porque tenemos que. Entonces, si tenemos porque normalmente no es un solo motor, son varios motores. Entonces, si todos esos motores van a tener un triángulo, ¿sí?, P, Q y S, ese pues es el triángulo actual, ¿sí?, es el actual. Pero si yo estoy pagando entonces mucha potencia reactiva, yo puedo este ángulo reducirlo. Entonces, pero recuerden que este ángulo reducido, si quiero reducir, tengo que poner un banco de capacitores y también tiene un costo. Entonces, por eso es que normalmente a veces esto se hace en forma gradual. Entonces, ¿qué sucede si este es el triángulo entonces original? Yo quiero reducir a un valor QN, ¿sí?, a un valor QN. Entonces, QN, que diga phi N, este phi N va a ser pues el nuevo ángulo. Este es el phi antiguo, llamémosle original, y este es el phi nuevo, ¿sí? Ahora, el P no varía. Esto también, si quieren, antes era el P, ahora el P nuevo es el mismo, no cambia, ¿sí? Entonces, pero si esto se ha reducido, ¿sí?, se ha reducido, esto también es un Q nuevo, pero no va a haber problema. ¿Cómo entonces, dónde estará el valor Q sub C? ¿Sí? Si este es el Q original, fíjense aquí este era el Q original, todo esto era el Q original, entonces numéricamente, ¿cuánto es este Q sub C? Este Q sub C sería igual a todo el Q menos el QN. Aquí está, Q sub C es el Q menos QN. Pero la pregunta es, ¿cómo encuentro el QN? Es muy sencillo. Bueno, si tengo el valor de P y tengo el phi, entonces Q será P por tangente del phi nuevo. Y ya tengo este valor. Esto lo reemplazo acá. El voltaje sabemos que es igual, cuando está en paralelo, el voltaje es el mismo para el motor y el banco de capacitores, y encuentro el valor. Entonces, el valor del banco de capacitores se puede expresar, hemos dicho, en dos formas. En unidades de potencia reactiva, ¿sí?, o también si tengo la frecuencia, la puedo expresar en unidades de capacidad, es decir, en este caso, en microfaradios. Pues no se olviden entonces. Hay dos formas de poder expresar el valor de este banco de capacitores. Listo. No hay más teoría, ¿sí? Después vamos a tener que ver un poco de los motores, porque sería pues iluso estar hablando de potencia si no vamos a saber cómo funcionan los motores eléctricos. ¿Listo? Vamos a ver entonces esto, ¿sí? Entonces tengo acá un pequeño ejemplo. Ejemplo 1 nos dice acá. Yo presten aquí bastante atención porque este es un ejercicio tipo. Si bien es cierto, es un ejercicio muy sencillo, pero es un ejercicio que nos va a ilustrar cómo se aplica toda la teoría que hemos visto. También les menciono que como guía, justamente sus delegados en la clase pasada nos decían que se les
facilite más material acerca de estos temas. Si ustedes ven su librito de Minister que está en línea, tiene una gran cantidad de ejercicios de este tipo. No se olvide, entonces, por ahí, con tiempo, ubiquen su librito de Minister y si desean también yo lo voy a cargar acá en el Teams para que lo tengan disponible. Pero ustedes pueden hacerlo en cualquier momento. Esta es una versión libre. Entonces, veamos. En este ejemplo 1, yo tengo una impedancia. Fíjense, tengo como carga, tengo una impedancia. Fíjense, esta impedancia tiene un valor de 3 más J4. Por teoría sabemos que su parte resistiva es 3, ¿sí? Esto ya sabemos porque no hay necesidad de estar aclarando nada. Esta es la parte resistiva. Y si esto es J, si este es J positivo, sabemos que esto es XL. Ahí no tenemos la menor duda, porque esto es teoría del capítulo anterior todavía, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Listo, entonces tengo acá, nos dice, trazar el triángulo de potencias de un circuito cuya impedancia tiene su valor, al cual se le aplica una tensión. Entonces, para trazar el triángulo de potencias, ¿sí?, yo tengo que saber primero la forma del triángulo. ¿Y qué forma va a tomar? A ver, ¿me ayudan? ¿Qué forma va a tomar ese triángulo que estoy buscando? Me ayudan, por favor, porque si vamos a estar en un monólogo, nadie gana. Si yo quiero buscar entonces el triángulo de potencias, ¿quién me va a decir esta forma tiene su triángulo de potencias? ¿Me ayudan? RL positivo. ¿Quién me va a guiar? Vamos a suponer que estamos en el examen. La ¿Quién me va a guiar? reactancia y La respuesta la reactiva. reactancia. No, La reactancia. El diagrama no. fasorial. El diagrama fasorial, pues vean un poco de teoría. Es que fíjense, si bien es cierto, yo he sido muy contemplativo en la primera parte, ahora no va a suceder eso, así es que están advertidos, ¿eh? Bien claro está acá. La forma que adopta el triángulo de potencias es similar al diagrama fasorial del circuito, tomando como referencia el fasor tensión. ¿De acuerdo? Felizmente, como la clase está grabada, entonces, y también ustedes tienen todo este material a la mano, entonces en el momento del examen que no respondan bien esto, tengo todos los argumentos para poder indicarles pues, que es culpa ya de ustedes si no estudian. Todo el material lo tienen acá. Entonces, respondiéndole, nos dice trazar el triángulo de potencias de un circuito cuya impedancia es tantos y se le aplica una tensión de 100 a 30 grados. Entonces yo digo, muy bien, si yo quiero trazar el triángulo, la pregunta es, ¿y qué forma tendrá ese triángulo? Y la teoría nos dice que el triángulo va a tomar la misma forma que el diagrama fasorial del circuito, ¿sí? Y el diagrama fasorial de un circuito, ¿cómo está compuesto? Con voltajes y corrientes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, yo tengo el voltaje, incluso me dice tomando como referencia el voltaje, ¿sí? Yo tengo el voltaje, ¿qué me faltaría acá? Inmediatamente entonces, ¿qué necesito? La corriente. Calcular pues la corriente. Ese es el primer paso, porque si no, no voy a saber dónde está yendo la corriente. Estará hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, no sé nada. Entonces, lo primero que tengo que calcular entonces es la corriente. Veamos, esta es entonces la corriente que me toca determinar inmediatamente, esta corriente. Pero también sabemos, fíjense que esta impedancia tiene dos partes, una parte resistiva y una parte reactiva. Hemos dicho, como este es más J, entonces es una parte reactiva inductiva, ¿sí? Si fuese menos, sabemos que es XC. Ahora también, esta potencia, yo simplemente por comodidad lo estoy poniendo acá, si bien es esto aquí está en la forma rectangular, y también lo estoy poniendo acá en la forma polar, por si se necesitase, ¿verdad? Porque por teoría sabemos, ¿sí?, que la potencia que consume, la potencia activa es la potencia que consume la resistencia de 3 ohms.
La potencia reactiva, ¿quién la va a consumir? La reactancia inductiva de 4 ohmios. ¿Y quién consume la potencia aparente? En este caso ya sabemos por teoría, también hemos estado hablando hace unos segundos acá, ¿sí? Entonces, hemos dicho que la potencia que consume Z es la potencia aparente. Aquí está, P, Q y S. ¿Sí? Estamos aplicando toda la teoría que hemos aprendido. Y hemos repasado, ¿eh? Porque no, la anterior clase hemos. Veamos entonces, fíjense, si yo necesito encontrar la corriente, es muy fácil, ¿sí? La corriente para nosotros y será simplemente el voltaje entre Z. No necesito hacer más. B entre Z. Listo. Y yo puedo determinar el valor de la corriente. Ahora, una cosa importante. Acá, cuando esta corriente pase por esta resistencia, ¿sí? Por esta resistencia ocasiona una caída de tensión BR. ¿Sí? Si quieren lo pongo como módulo o como fasor. ¿Sí? BR. Cuando esta corriente pasa por esta bobina, ocasiona una caída de tensión BX, llamémosle así. Entonces también se puede cumplir acá, en este conjunto, ¿sí? Que esto puedo llamarle, si quieren, BZ. ¿Sí? BZ. Si quieren. ¿Sí? Entonces, cuando esta corriente pasa, aquí hay una caída de tensión, más menos BZ. ¿Y cómo será el BZ? El BZ es igual a BR más BX. Ahí está. Esto también igual a BZ. Puede ser así. Simplemente estamos ampliando un poco la teoría. Sabemos que, como están en paralelo, son iguales. Listo. Vamos a calcular la corriente. Entonces, hemos dicho que para saber qué forma adopta el triángulo de potencias, necesitamos saber el diagrama fasorial. Ya tengo el voltaje, necesito la corriente. Veamos acá y tenemos también siempre como apoyo la teoría. Si el triángulo de potencias adopta la forma del diagrama fasorial, entonces tomando como referencia, ¿qué significa referencia? Significa 0 grados. Entonces, fíjense, entonces, si yo quiero tomar mi diagrama fasorial, lo que tengo que encontrar entonces, ¿sí? Es el ángulo entre B e I. ¿Cómo encuentro la corriente I? Hemos dicho que veamos acá, la corriente es simplemente por la ley de Ohm, voltaje entre impedancia. El voltaje lo conocemos, 100 a 30 grados, ¿sí? 100 a 30. Y el Z, ¿sí? Como voy a dividir, fíjense que lo voy a expresar en forma polar, 5 con 53,13. Hago mis operaciones y este fasor corriente me da un valor de 20 con un ángulo de menos 23,13 grados amperios. Nunca se olviden siempre de las unidades. Ya tengo, fíjense, ya tengo el fasor corriente. Listo. Entonces, si tengo el fasor, si quiero el diagrama fasorial, ¿sí? Entonces tengo que encontrar, voy a graficar los dos, ¿sí? Entonces, si quiero mi diagrama fasorial, voy a graficar el voltaje y voy a graficar la corriente. Veamos entonces, siempre nuestro diagrama fasorial partimos de 0. Presten atención acá, ¿sí? Este es para mí mi 0, aquí está 0. ¿Dónde está el voltaje? ¿Sí? El voltaje, fíjense, que tiene un tamaño de 100 voltios y un ángulo de 30 grados. Entonces, voy a graficarlo. Aquí está. El voltaje tiene un módulo de 100, aquí está su módulo, y tiene una orientación de 30 grados. Aquí está. ¿Sí? 30 grados. Este es el fasor voltaje. ¿Dónde estará la corriente? La corriente, ¿sí? Tiene un módulo de 20 amperios, aquí, estos 20 amperios, y tiene un ángulo de menos 23,13. ¿Sí? 7,0, entonces, menos 23,13. 7,0, estamos hablando del 0, 23,13. Listo. Ahora yo puedo graficar estos dos. ¿Sí? Ahora, este es el diagrama fasorial, perfecto, no hay la menor duda. Este es nuestro diagrama fasorial. Pero, ¿qué está pasando? Mi referencia es los 0 grados. Y el voltaje tiene su propio ángulo. Entonces, a mí me conviene, entonces, poner como referencia el voltaje. Es decir, este voltaje lo voy a poner a 0 grados. ¿Sí? A 0 grados. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es girar todo. ¿Sí? Voy a girar todo esto. ¿Sí? Entonces, voy a girarlo de tal forma, o sea, voy a girarlo 30 grados. De tal forma que este B lo hago coincidir con esto.
Por lo tanto, el ángulo entre el voltaje y la corriente ahora va a ser 30, 53, 13. Ahí está. ¿Sí? Listo. Ahora, esto es tomando como referencia el voltaje. Este es el diagrama fasorial tomando como referencia el voltaje. Yo también podría hacer un triángulo tomando como referencia la corriente. Fíjense acá. Si yo tomo como 0 grados la corriente, el voltaje estaría también a 53,13. Ambos triángulos están bien. Ambos diagramas fasoriales están bien. Este es el diagrama fasorial tomando como referencia, no se olviden, la corriente. Referencia siempre significa 0 grados. ¿Sí? Y este es el diagrama fasorial tomando como referencia la tensión. Esta es la recomendación, o sea, la teoría. Nos dice, el triángulo de potencias va a adoptar la misma forma que el diagrama fasorial, pero tomando como referencia la tensión. Esto es entonces la forma que va a tener nuestro triángulo de potencias. Entonces lo que hago ahora simplemente le pongo P, le pongo Q y le pongo S, y el triángulo, el ángulo es el mismo. Lo único que voy a poner ahora en lugar de B es P, Q y S. Y eso es lo que tenemos acá, fíjense. ¿Sí? Entonces ahora aquí está P, aquí está Q y aquí está S. Y no duden entonces en poner su ángulo. El ángulo entonces, en este caso es el 53, 13 grados. Este es el ángulo de nuestro triángulo de potencias en las condiciones actuales. Ahora, veamos. Yo quiero, porque un triángulo no vale la pena si no tiene valores. Entonces, aquí yo tengo que determinar cuánto será el valor de P, o sea, cuánto es la potencia activa, cuánto es la potencia reactiva y cuánto es la potencia aparente, estas tres potencias. Siempre nosotros sabemos, por teoría, fíjense esto lo conocemos desde circuitos eléctricos 1, incluso por teoría desde física. ¿Sí? Siempre sabemos que la tensión por la corriente es potencia. ¿Sí? O también, recuerden ustedes que la potencia era B cuadrado entre R, ahora lo estamos generalizando. La potencia es tensión al cuadrado entre ohmios. O también la potencia es, antes ustedes recuerdan que era I cuadrado por R, ¿sí? Ahora simplemente hacer corriente al cuadrado por ohmios. Esto, fíjense, se puede adaptar a cualquiera de las potencias, ¿sí? Puedo hablar, esta potencia puede ser P, Q o S, cualquiera de ellas. Todo va a depender de la tensión y la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, todo va a depender, entonces, les repito, de los valores que tenga. Estas fórmulas sirven para todos los casos. Veamos acá. Yo quiero encontrar primero el valor de P. ¿Cuál sería el valor de P? La forma más sencilla de encontrar el valor de P, de la potencia activa. A ver, su formulario, ¿cómo sería? Tensión por Ayúdenme, por corriente. favor. Sería... Perdón, a ver. B por I por Tensión por coseno. corriente. No. La potencia activa, fíjense, esta es la potencia secas, ¿no? ¿Sí? Recuerden que la potencia activa, como es su compañero, está bien, pero por ahí alguien de sus compañeras está fallando. La potencia es B por I por cos phi, vean acá. ¿Sí? Estamos viendo aquí, ahí está nuestra teoría. Fíjense, tengan cuidado con sus conceptos. P, o sea, la potencia activa es B por I por cos phi. Si nos dice B por I, ¿de qué tipo de potencia nos está hablando? De la aparente. ¿Sí? Entonces, P es B por I por cos phi. Q es B por I por seno de phi. Y S es simplemente B por I. O si nos piden la potencia fasorial, simplemente puede ser la potencia aparente, que es la única que se puede expresar como fasor. Fíjense que, una vez más les digo, no es el hecho de hacer una cantidad de ejercicios, ¿sí? Sino que simplemente con pocos ejercicios, pero con nuestra teoría que esté lo sumamente clara, voy a poder resolver muchos ejercicios. Pero si no tengo la teoría clara y bien cimentada, de nada vale hacer 10, 15 ejercicios, de nada va a valer, ustedes van a repasar todo su librito de Ministro de Problemas Resueltos y su teoría no está pues sumamente clara.
Y eso es lo que yo califico. No califico cómo llenan la hoja, sino cómo, ¿sí? Cómo alcanzan, les decía, no califico yo cómo llenan la hoja como sea, sino cómo a medida de que van avanzando con el desarrollo del ejercicio, van aplicando su teoría. ¿Listo? Entonces, veamos. Ya hemos visto entonces que nuestro triángulo va a tomar esta forma y estamos quedando en determinar los valores de P. Entonces, el primer valor, o sea, la primera forma, ¿cómo encontramos el valor de P? Simplemente para nosotros sería, ¿sí? B por I por cos phi. Esto sabemos, esta es la fórmula, si quieren, llamémosle así, universal de potencia activa. Y hemos dicho también, cuando nos dicen potencia a secas, nos están hablando de potencia activa, ¿sí? No la reactiva, ni tampoco la aparente, ¿sí? Entonces veamos, sabemos que B es si estamos hablando, y una cosa, los triángulos se pueden encontrar para cualquier parte del circuito. Si yo tengo, por ejemplo, tengo dos motores, entonces cada uno de sus motores tendrá su propio triángulo. Si yo quiero considerar toda la instalación de estos dos motores, voy a tener también un nuevo triángulo, ¿sí? En este caso, como estoy hablando de esta carga Z, ¿sí? De esta carga Z, entonces voy a tener que determinar el voltaje en la carga Z, la corriente en la carga Z y el cos phi. Entonces, veamos. Yo les repito acá, B por I por cos phi. ¿Cuánto será el voltaje? A ver, vamos a ver acá. Nos situamos en el ejercicio, acá. Voy a reducirle incluso un poco, ¿okay? para tener acceso a los valores. Ahí está. ¿Sí? Yo estoy encontrando, por favor me ayudan, estoy encontrando el valor de P, que es, ¿sí? B por I por cos phi. ¿Me ayudan? ¿Cuánto sería B? ¿Sí? ¿Cuánto sería I? ¿Y cuánto sería el cos phi? ¿Cuánto sería el B? A ver, ¿me ayudan? Me ayudan, por favor. Yo estoy hablando, fíjense, yo lo primero que tengo que tener cuidado es de quién va a consumir esta potencia activa, de quién me piden. Entonces, si me piden de toda la impedancia, entonces tiene que ser pues el voltaje en toda la impedancia, la corriente en toda la impedancia y el cos phi en toda la impedancia. No se olviden que esta fórmula yo puedo encontrarla para cualquier parte del circuito, ¿sí? Entonces, yo digo acá, les repito, si yo quiero encontrar la potencia en todo el circuito, entonces yo digo, ¿cuánto será el voltaje en todo el circuito? ¿Conozco el voltaje en todo el circuito? Sí. ¿Cuánto es el módulo? 100, listo. Esto será entonces 100, ¿sí? 100, estamos viendo, por, ¿cuánto será la corriente? La corriente que consume todo el circuito. ¿Conozco la corriente? Sí, aquí está todo el circuito, conozco. La corriente, su módulo será 20, ¿sí? 20 por coseno. ¿De quién? El coseno es el phi. ¿Qué cosa es el phi? Es el ángulo entre el voltaje y la corriente, cualquiera de ellas. El coseno de 53,13. Ese es el valor de la potencia activa. Perfecto. ¿Cómo será el valor de Q? También va a ser simplemente B por I por seno de phi. Lo único que está cambiando es el seno de phi. ¿Y cuánto será el valor de S? Simplemente va a ser pues B por I. Ahora, ¿cómo puedo comprobar yo? ¿Sí? Ahora, a ver, vamos a ver acá. Vamos a observar acá. Esto sería entonces el coseno de 53,13. ¿Cuánto me da esto? A ver, solamente para poder comprobar nada más. 1200. 1200, ingeniero. 50. ¿Cuánto, perdón? 1200. 1200. Estamos hablando más o menos de 1.2. Sí, 1.2. 1200 watts. 1200 watts, gracias, o si no también 1.2 kilowatts. Siempre cuando ya tenemos varios ceros, es preferible utilizar entonces nuestros prefijos, ¿sí? 1.2 kilowatts. La pregunta es ahora, ¿y quién consume estos 1200 watts o 1.2 kilowatts? Teoría, dígame, ¿quién consume esta potencia?
La resistencia. La parte La resistiva. parte resistiva de la impedancia, ¿sí? Entonces, quiere decir que esta resistencia de 3 ohmios es la que consume la potencia activa. Eso es en teoría. ¿Y cómo puedo comprobar? ¿Sí? ¿Cómo puedo comprobar yo? ¿Sí? Sabemos que potencia es igual a... Fíjense, ahora sí vemos. Nosotros sabemos que la potencia es, fíjense, tensión por corriente, ¿sí? Tensión al cuadrado por ohmios y corriente al cuadrado por ohmios. Yo les pregunto, para esta resistencia, ¿puedo utilizar la primera fórmula? ¿Se puede utilizar o no la primera fórmula? Sí. No, ingeniero. ¿Se puede o no se puede? A ver. Los escucho. Les repito, por favor, yo nada gano haciendo muchos, porque ahorita he podido hacer 3 ejercicios ya, ¿sí? Pero si no tienen esta teoría lo suficientemente clara, esto es lo básico, yo les vuelvo a decir, yo no gano nada. O sea, no, mi objetivo no está en acabar el sílabo y a todos felices, sino en que aprendan. Les vuelvo a repetir. Tengo 3 formas de poder encontrar la potencia, y esta potencia puede ser P, Q o S, no hay problema, cualquiera de las potencias. Esto se adapta a todos los casos. Yo les pregunto, ¿podremos utilizar esta primera fórmula, tensión y corriente? ¿Se podrá utilizar esta primera fórmula o no? No. No, ¿por qué? A ver, dígame. Porque no se sabe la función. No tenemos la tensión de la tensión. Fíjense ustedes, ¿sí? Hemos dicho por teoría, ¿sí? Hemos dicho por teoría, ¿sí?, que esta potencia la consume la parte resistiva de Z. O sea, ya sabemos por teoría que esta resistencia de 3 va a consumir esa potencia activa. Entonces yo les pregunto, en esta resistencia de 3 ohmios, o sea, en esta resistencia, ¿sí?, ¿puedo utilizar la fórmula B por I? Hemos dicho tensión por corriente. No, no se puede. La corriente la conozco, ¿sí?, pero yo no conozco tendría que conocer aquí el BR. ¿Conocemos el BR en forma independiente? No. No se conoce, entonces esa fórmula no la puedo utilizar. Yo lo utilizaría siempre en cuando yo conozca el valor de BR. Yo puedo decir muy bien, voltaje por corriente, y esa sería la potencia. No la conozco, lamentablemente no podría utilizar esa fórmula, ¿sí? Ahora, la otra es, ¿puedo utilizar voltios al cuadrado entre ohmios? Tampoco. Tampoco, porque no Tampoco. conozco. Sería la de corriente. La última sería corriente al cuadrado, ¿sí?, por ohmios, ¿podría ser? ¿Sí? Entonces, yo conozco acá la corriente, sí, la corriente sí. Y en ohmios, ¿quién está? R. Entonces, sí puedo aplicar esa fórmula, es la única. Entonces, yo puedo decir, entonces, comprobando, ¿sí?, P sería en este caso la potencia. Entonces, nos han dicho corriente al cuadrado. ¿Quién es la corriente? Es I al cuadrado por ohmios. ¿Y quién está en ohmios? Es la resistencia. Entonces, si ustedes comprueban esto, a ver, vamos a comprobar. Entonces, ¿cuánto sería I cuadrado? Entonces, la corriente esa la conocemos. Sería 20, acá, fíjense, sería esto, 20 al cuadrado, I cuadrado, ¿sí?, por los ohmios. ¿Y cuánto está en ohmios? Por 3. A ver, por favor, saquen esto. 1200. Sale igual, Fíjense, ingeniero, ¿sí? sale Sale 1200. igual. Entonces no nos han engañado, por favor, ¿sí? Lo que estamos comprobando entonces, que la potencia activa solamente la consume la parte resistiva de la impedancia. Y estamos comprobando acá, ¿sí? No se olviden, por eso es bastante interesante. Entonces, las otras fórmulas yo lo he podido utilizar siempre y cuando hubiese conocido la parte del voltaje individual en R y también en X. ¿Listo? Ahora por favor, si esto se ha entendido. Yo quiero, ya está el valor de P, ya lo hemos comprobado. Ahora hablemos del valor de Q. ¿Cómo encontraríamos el valor de Q? ¿Cómo sería el Q? La potencia... No creo que por I por seno de... Sí. Listo. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, el valor de Q para nosotros simplemente... Bueno, no se preocupen de los apuntes porque esto está resuelto paso a paso.
No hay posibilidad de que ustedes se puedan equivocar, pero sí lo que les pido es presten atención al desarrollo, porque esto está paso a paso, está desarrollado y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero aquí lo estoy explicando. Entonces, para nosotros, ¿cuánto será el valor de Q? Nosotros sabemos el valor de Q es B por I, en este caso cambia la función, esto ya no es seno, ¿sí? Ya no es seno. Listo, vamos a ver acá, esto lo borramos, porque es nuestro borrador, listo. Entonces, B por I, entonces por seno de phi, perfecto. ¿Sí? Por seno de phi. Listo, aquí está, P por I. Ahora, el voltaje, recuerden que este Q que estoy hallando es para todo el circuito, ¿sí? Para toda la impedancia, si queremos llamarla así. La pregunta es, ¿conozco el voltaje en toda la impedancia? Sí, es 100, perfecto, 100. Si estoy hallando la potencia que consume toda la impedancia, ¿conozco la corriente en la impedancia? Sí, ¿listo? Y 20. ¿Sí? Por seno, ¿cuánto es el ángulo que existe entre el voltaje y la corriente? El voltaje y la corriente, también ustedes recuerden, ¿sí? El ángulo entre el voltaje y la corriente es igual al ángulo de la impedancia. También, fíjense, la teoría, ¿sí? se está acá comprobando de varias formas. El ángulo de la impedancia es el ángulo entre el voltaje y la corriente. Aquí está. Entonces, el ángulo entre el voltaje y la corriente es 53.3. ¿Cuánto nos da, por favor, esta potencia reactiva? 1,6 kilowatts. Listo. 1.6, ¿qué? Kilowatts. Kilowatts. No, kilowatts nunca. ¿Kilovatios? Kilobar. Kilobar, ¿sí? Kilobar. O sea, simplemente le llamamos, ¿sí? K-B-A-R. No se olviden, por favor, esto. Si acabamos teorías. Kilobar. ¿Sí? ¿Por qué? Hemos dicho que esta potencia reactiva, entonces siempre lo consume en la parte inductiva o capacitiva, en este caso inductiva. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué hemos dicho en teoría? ¿Quién consume esta potencia reactiva? A ver, ahora sí. Capacitiva. La parte reactiva. La parte reactiva de Z. Puede ser reactiva inductiva o puede ser reactiva capacitiva. Entonces, en este caso, la potencia reactiva la está consumiendo esta reactancia inductiva de 4 ohmios. Aquí tengo mis 4 ohmios, ¿sí? La pregunta es ahora, yo voy a comprobar, ¿sí? Quiero comprobar. Y tengo 3 formas de comprobar, hemos dicho. Potencia es voltaje por corriente. Potencia es voltaje al cuadrado entre ohmios y potencia es corriente al cuadrado por ohmios. ¿Puedo utilizar la primera fórmula, que es voltaje por corriente? No, ingeniero. No se puede, ¿por qué? Fíjense, potencia hemos dicho que es, nosotros estamos diciendo, la potencia Q es la potencia que consume XL. Entonces, para XL, si quiero aplicar la fórmula de voltaje por corriente, yo tendría que conocer acá el valor de Bx, y no lo tengo. Entonces, no podría utilizar esa fórmula. Lo mismo ahora, potencia, ustedes también están viendo ahí en la parte de abajo, ¿sí? La potencia acá es igual, ¿sí? Voltaje al cuadrado entre ohmios. ¿Puedo utilizar esta segunda? Tampoco. Tampoco, porque la tensión no la conozco. Pero si estoy hallando la potencia, ¿sí? Estoy hallando la potencia solo en el XL. En el XL, ¿conozco la corriente? Sí, conozco la corriente. ¿Sí? ¿Cómo la reconozco a la corriente? Por I. ¿Sí? Y en el X, ¿quién está en ohmios? Ahí me ayudan, por favor. ¿Quién está en ohmios? El La XL. reactancia capacitiva. Sí, la reactancia inductiva en este caso, el XL. Y a la potencia que consume el XL, ¿qué tipo de potencia es? Reactiva. ¿El X qué tipo de potencia es? Reactiva. 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 Entonces acá yo les digo que todas estas fórmulas se acomodan a lo que sea. Entonces yo le pongo acá, fíjense, le pongo Q, le puedo poner acá Q, listo, será igual entonces al I cuadrado, ¿sí? Por, ¿y quién está en ohmios? El XL. Fíjense que es así de simple, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer por acá. Bueno, voy a limpiar mi borrador.
Entonces, voy a comprobar. ¿Sí? Voy a comprobar acá. Entonces, entonces, si quieren acá comprobando, porque también está, por favor, ahí no se preocupen, todo está. Entonces, aquí vamos a comprobarlo. Está bien escrito abajo, ¿no? Entonces, será, el Q, le estoy hablando, por esa potencia se adapta a cualquiera, será I cuadrado entonces por XL. La fórmula nos decía corriente al cuadrado por ohmios, ¿sí? Listo, entonces acá, en X, ¿sí? En el X, ¿conozco la corriente? Sí. ¿Cuánto es la corriente? 20. Listo, entonces será acá 20 al cuadrado, ¿sí? 20 al cuadrado, ahí está, por... ¿Cuánto es? Por el X. 4. ¿Cuánto será? Por 4. el X es, aquí para nosotros, el X es 4. Este valor de X es 4. Entonces, 20 al cuadrado, ¿sí? Por 4. ¿Cuánto me da, por favor, este 20 al cuadrado por 4? 1600. 1600, y fíjense que una vez más, sí, pues nos está dando, la teoría nos dice que realmente entonces la potencia reactiva solo la consume la parte reactiva de la impedancia. Listo. Ahora, por favor, si esto se entiende bien, yo me doy por satisfecho. Yo quiero ya tengo el valor de P, hemos hallado el valor de Q y vamos a hablar ahora de la potencia aparente, de S, ¿sí? De S. ¿Qué cosa era S para nosotros? S, ¿qué cosa era? Era simplemente, como fórmula era simplemente B por I. Nada más, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar, entonces S para nosotros es B por I. S siempre, estamos hablando de la potencia de todo el circuito, ¿sí? De toda la impedancia. En toda la impedancia, ¿conozco el voltaje? Sí, el voltaje es 100. Listo, 100. Estoy hallando la potencia de toda la impedancia, la corriente. ¿Conozco la corriente en toda la impedancia? Sí, ¿sí? Es 20, ¿sí? Por 20. Listo. Entonces, ¿cuánto será entonces esta potencia? ¿Sí? Y acá lo vemos. Perdón, ¿cuánto? 2000, ¿sí? 2000 ¿2000 qué? Va. Va, o sea, VA, ¿listo? VA, simplemente ustedes cuando van a conversar con cualquier, en un proyecto eléctrico, algo así, simplemente le dicen 2, ¿sí? 2000 VA, o si no, simplemente es mucho más fácil decir 2 kVA, listo, así se ¿sí? En el argot de los electricistas, esto lo dicen 2 kVA, entonces ya sabemos que son 2000 voltampere. Ahora yo les pregunto, por teoría, ¿quién consume la potencia aparente? La impedancia. La impedancia, ¿sí? La impedancia. Y cuando hablamos de la impedancia, hablamos pues de todo, ¿sí? O sea, ¿de quién? Ya no hablamos de 3 ni de 4, estamos hablando del 5, o sea, de todo. Ahora yo les pregunto, si por teoría sabemos entonces que S es la potencia que consume entonces toda la impedancia. En toda la impedancia, ¿sí? Yo puedo hallar, puedo aplicar la fórmula voltaje por corriente. Sí. Claro que sí, sí, en toda la impedancia conozco el voltaje. Ahora sí, vemos. Para encontrar esta potencia, a ver, vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a ver acá. La primera fórmula hemos dicho que sí. ¿Puedo utilizar la segunda fórmula, voltaje al cuadrado entre ohmios? ¿Qué dicen? Sí, también, porque en toda la impedancia conozco la tensión, que es 100 al cuadrado, y en ohmios conozco la impedancia. Les pregunto, ¿podría utilizar la tercera fórmula? En toda la impedancia conozco la corriente, ¿sí? Sí. Sí. ¿Y en ohmios quién estaría? A ver, La impedancia. ¿quién estaría en ohmios? La impedancia. La impedancia, pues entonces, si yo quiero hallar entonces el S, será simplemente pues I cuadrado por Z, así de simple. No sé, ustedes no se hagan problemas, ¿sí? Puedo utilizar entonces esa fórmula, ¿sí? Y ustedes van a ver acá, yo le aplico esto, entonces entonces la potencia S sería I cuadrado, en este caso ya no es simplemente el XL, sino simplemente sería por Z,
¿sí? Entonces, I cuadrado por Z. Y nosotros le reemplazamos la fórmula. I cuadrado, 20 al cuadrado. Aquí está 20 al cuadrado. ¿Sí? Por Z. ¿Cuánto es el Z? Por el Z es 5. ¿Cuánto me da esto? Sí. ¿Sí? 2 ¿Cuánto me da? kVA. Lo kVA. mismo me da 2 kVA, o sea, 2000 voltampere. ¿De acuerdo? Fíjense que es algo bastante interesante esto. O sea, no es el hecho de solo encontrar valores y zafarnos rápidamente del ejercicio, sino el objetivo está en comprender cómo, entonces, cuál es el elemento que consume un determinado tipo de potencia. Entonces, esto, si bien es cierto que hay cierto desorden, pero sirve para poder explicarle entonces el procedimiento. Ahora ustedes lo tienen acá paso a paso y bien también explicado, que si lo han entendido ustedes en la explicación anterior, va a ser mucho más beneficioso repasarlo. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, si en todo el circuito me están pidiendo P, Q y S, sabemos que P siempre es B por I por cos phi. Si estoy hablando de toda la impedancia, en toda la impedancia el voltaje es 100, en toda la impedancia la corriente es I, 20, y el ángulo entre el voltaje y la corriente es 53.3. Y esto me da 1200 watts. ¿Cuánto será el valor de Q? B por I por seno de phi, también hemos hallado de 1600 bar o 1.6 kilobar, y el valor de la potencia aparente es simplemente B por I por fórmula y 2 kVA. Yo puedo comprobarlo, fíjense aquí. Hay varias formas de comprobar esto. Yo compruebo por la forma 1. Puedo utilizar, ya hemos explicado que sí, solamente hay una sola forma de poder, no puedo encontrar el B cuadrado entre R, no se puede, ¿sí? Entonces utilizo P, es el I cuadrado por R, y comprobamos que 1200 watts, entonces la potencia activa es la potencia que solo consume la parte resistiva de Z. Listo. ¿Cuánto es el Q? Lo mismo ya hemos explicado, I cuadrado por X, 1200, y el S es I cuadrado por Z. Si ustedes le aplican también para esto la otra fórmula, también les va a resultar. ¿Listo? Ahora, yo también puedo comprobar la forma 2, hemos dicho acá. Sabemos que el S, fíjense, la potencia fasorial, la única potencia fasorial que se puede expresar como fasor es la potencia aparente, es B por I conjugado. Aquí está B por I, entonces simplemente sería B, aquí está el voltaje, 130, y la corriente acá nos daba 20 con un ángulo de menos 23, pero como es conjugado, le cambio el ángulo y es 23.13. Y esto simplemente yo multiplico 100 por 20, ¿sí? Y sería pues 30, 53.13. Yo lo llevo a la forma rectangular y me da 1200 más J 1600. Y ustedes saben que el S es P más J, Q. P es 1200, en este caso siempre watts, y Q es 1600 bar. Listo, fíjense también otra forma de poder comprobar, ¿sí? No se olvide, estoy utilizando acá otra forma, a pesar de que esta es la más elegante, ¿sí? Ahora también, si quieren acá, fíjense, ¿cómo, si yo quisiese utilizar el B cuadrado, si yo quiero utilizar el B cuadrado entre R, tendría que conocer los voltajes, ¿sí? Entonces, si quiero utilizar el B cuadrado entre R, tendría que acá encontrar el voltaje BR. Y no tengo, por eso no puedo. Pero si tuviese BR, a ver, aquí estamos para poder aprender y hacer nuestros ensayos, ¿sí? Si quiero utilizar esta fórmula, ¿sí? Aquí se tendría que encontrar el voltaje BR al cuadrado entre R. Yo tendría que conocer BR. Yo les pregunto, ¿cómo podría encontrar el BR? A ver, así aquí a simple vista. ¿Cómo puedo encontrar el BR? ¿Sí? Recuerden siempre ustedes que voltios es igual a ¿quién? Por la ley de Ohm, los voltios son iguales a ¿quién? A ver, ¿a quiénes son los voltios? Corriente. A la corriente por la... A la corriente, ¿sí? Si quieren le pone acá a la corriente por ¿quién? Por los ohmios, ¿sí? Por los ohmios.
¿Quién está? Yo quiero que al ver, ¿quién está? ¿Cuánto es la corriente en módulo? La corriente en módulo es aquí. La 20. corriente en módulo es 20. ¿Sí? Es 20. Listo. Aquí es 20. ¿Y cuánto es? ¿Quién está en ohmios? La resistencia. La resistencia, 20 por, ¿sí? 20 por, ¿cuánto es la resistencia? 3. Perfecto, fíjense. Fíjense, simplemente si ustedes entienden bien este ejercicio al 100%, es el equivalente, fíjense, a hacer unos 3 o 4 ejercicios en esta clase. Y si ustedes lo entienden bien esto, para mí es beneficioso porque estoy llegando pues a mi objetivo de que entiendan el concepto de potencia. No es el hecho de, hemos hecho 5 ejercicios, pero de nada vale si hacemos 5 ejercicios y no conozco los detalles pequeños, pero importantes de nuestra teoría. ¿Cuánto sería entonces? 20 por 3, 60 voltios. Fíjense que ahora sí he calculado yo la tensión. Entonces, ahora sí, yo podría utilizar la primera fórmula que es voltios, voltaje por corriente. ¿Podría utilizar? ¿Qué me dicen ustedes? Claro que sí, porque conozco en BR, conozco en la resistencia, conozco el voltaje y conozco la corriente. Puedo utilizar ahora. Ahora ustedes me ayudan, por favor. ¿Cuánto será el BX? ¿Sí? Aquí está, esto era el BR. ¿Sí? Esto para mí es el BR. ¿Cómo sería el BX? A ver, ¿cuánto sería, por favor? ¿Me ayudan? Siempre la fórmula nunca falla. Siempre voltios es igual a ohmios por amperios, siempre. Ustedes no tengan la menor duda. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá. Entonces, una vez más, ¿sí? Voltios siempre es igual a amperios por ohmios, ¿sí? Amperios por ohmios. Listo, veamos. Yo lo que estoy buscando es el B si quieren X, el BX. Aquí está el BX, ¿sí? ¿Cuánto es? ¿Conozco la corriente? En este X, ¿conozco la corriente? Sí. Sí, la corriente es 20. Aquí no tenemos la menor duda. 20. ¿Sí? ¿Y quién está en ohmios? XL. El XL. ¿Y cuánto es el XL? 4. ¿Sí? Por 4. Sí. Por 4. Y sería, entonces, 20 por 4, tenemos nuestros 80 voltios. ¿Sí? Nuestros 80 voltios. 80 voltios, y esto para mí es pues el BX. Y alguien va a decir, pero eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Cualquiera diría, si aquí tengo 60 y aquí tengo 80, tengo 140, pero Dios mío, y 140 y acá le estoy aplicando 100, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la respuesta? Estamos en corriente alterna donde se presenta en forma Estamos de en onda. corriente alterna. Entonces, para mí, ¿sí? No solo si estoy sumando acá que el voltaje total no solamente es BR más BX como módulos, sino no se olviden y está acá, es como, ¿qué? Como fasores, ¿sí? Y un fasor no solo tiene su módulo que es 60, sino también tiene su ángulo. Y el voltaje también en BX no solo tiene un módulo, sino también tiene su ángulo. Entonces, lo correcto es que BR más BX como fasores es igual al voltaje total. Esto también ya lo hemos visto en el primer capítulo, pero de todas maneras estoy aclarando algunos conceptos. ¿Sí? Entonces, no se olviden, la suma de estos no solo es escalar, sino es fasorial. ¿Por qué? Porque, como su compañero le decía, son en corriente alterna, sumamos ondas, no sumamos solamente módulos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora sí podríamos utilizar entonces, aquí sí podría ver yo, el BR hemos dicho que es 60, el BX es 80 y el BZ, ¿cuánto será? Sabemos, ahí no hay necesidad. ¿El BZ cuánto es? ¿Cuánto es el BZ? ¿Cuánto es este voltaje BZ? ¿No es igual al voltaje total? 100. 100. 100. Y también podría hallarlo yo, el BZ sería I por Z. Es 100. 20 y el Z es 5. 20 por 5, 100. También resulta, fíjense. ¿Sí? 100, este 100 de acá. Entonces, están viendo ustedes acá que hay otra forma, si quieren, de comprobar. Aquí, si quieren, lo comprueban. ¿Sí? Si hallo el BR, estoy hablando de una resistencia, y la resistencia consume potencia activa. Entonces, ¿cuánto será el BR? Fíjense, era 60, ¿sí? 60 al cuadrado, ¿sí? 60 al cuadrado,
entre R y la resistencia era 3. A ver, ¿cuánto me da esto? A ver. $1,200. 1200. Fíjense, una vez más hemos comprobado que la potencia activa es 1200 watts. ¿Sí? Ahora, yo puedo utilizar esta segunda fórmula. A ver, veamos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba nuestro formulario? Acá. Puedo utilizar esta segunda, a ver, para el valor de Q, ¿sí? Que diga, a ver, esto funciona para todos. A ver, vamos a suponer que estoy hablando de la potencia que consume el XL, ¿sí? Entonces digo, en ohmios está el XL, ¿sí? El XL. Entonces, conozco la tensión en L, le voy a llamar, si quieren, BL. Ahí está, BL, ¿sí? ¿Y qué le llamamos a la potencia que consume la parte reactiva? ¿Sí? P, Q o S. Q. Los escucho. Q, pues entonces acá yo le puedo poner Q. Hemos dicho que estas fórmulas se prestan para todo. Entonces Q será BL al cuadrado entre ohmios. Y aquí está esto. Ahí está. Entonces será BL al cuadrado, ¿sí? Entre, y ohmios está pues el XL. Entonces, ¿cuánto era voltaje? 80 al cuadrado, ¿sí? 80 al cuadrado, ¿sí? Entre el XL, que era 4. A ver, ¿cuánto nos da esto, por favor? A ver. 1,600, ingeniero. 1000, sí, acá también estamos bien. Por todo lado, fíjense que estamos ratificando nuestros valores. Esta es entonces la forma correcta de poder entender la teoría. Veamos ahora. También es importante siempre en un triángulo encontrar el cos phi, ¿sí? Entonces, ¿cuánto será el cos phi de este triángulo? ¿Sí? De este triángulo, su cos phi es simplemente el coseno de 53.13. Ese es el cos phi. Entonces, acá, fíjense, ¿cuánto será el cos phi? Será el cos de 5. Y siempre, entonces, ¿y cuánto es el cos de 53.13? 0.6. Pero recuerden que ustedes que este phi puede ser hacia adelante o también ha podido ser un triángulo hacia arriba de 53.13. Entonces siempre tengo que acompañarle acá a esto, ¿sí? Una palabra. Puede estar aquí, puedo llamarle en retraso, o también se le llama en retardo, o también se le llama inductivo, o simplemente le ponen un símbolo de un inductor, o también el negativo. Cualquiera de ellos, pero tiene que estar acompañado de algo complementario, no puede ir hacia secas, ¿no? Entonces, pero también no se preocupen, está dado acá. Entonces, ¿cuánto será el cos phi, el factor de potencia, entonces? Y acá, fíjense, aquí les decía, ¿cuánto será el factor? No solo es encontrar el valor de P, Q y S, porque el triángulo puede estar hacia arriba o hacia abajo, en este caso es hacia abajo. Entonces, ¿cuánto será su factor de potencia? Entonces, el factor de potencia, o sea, el cos phi, es simplemente el cos, en este caso de 53.13, y esto nos da 0.6. Pero les digo, no solamente puede quedarse en un número, sino tengo que acompañarle acá, ¿sí? Si es inductivo, sabemos nosotros que es inductivo, puedo ponerle en retraso, puedo ponerle en retardo, puedo ponerle la palabra inductivo, o simplemente un signo negativo. Si aparece negativo, es que el ángulo es hacia abajo, es inductivo, o simplemente el símbolo de un inductor. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si sería un triángulo hacia arriba? ¿Qué le pondría acá? Entonces aquí sería simplemente ¿cuánto? 0.6. ¿Qué le pondría acá? Adelantado. En adelanto o adelantado, ¿sí? Aquí le podría poner adelantado o en adelanto, o también puedo poner capacitivo, o simplemente el signo más. Cuando es más significa que el ángulo está arriba, es capacitivo, o simplemente el signo de un capacitor, el símbolo de un capacitor. Pero les repito, tiene que estar acompañado, ¿sí? Siempre de algo que nos va a indicar hacia dónde está el triángulo, ¿sí? No se olviden, por favor. Esto es válido para nuestro ejemplo, pero puede ser al revés, puede el triángulo estar hacia arriba. ¿De acuerdo? Listo. Ahora entonces con esto hemos comprobado, fíjense, si bien es cierto, hemos
no hemos avanzado mucho, pero sí estoy seguro que la teoría que hemos aprendido, ahora sí podemos aplicarla con buen criterio. Entonces también el cos-phi, ¿sí? Sabemos que es R entre Z, ¿sí? O también P entre S. Este es el triángulo de impedancias. Ahora, vamos a ver algo. Hemos dicho, ¿qué sucede ahora si nuestro triángulo, aquí estamos pagando energía activa y energía reactiva? Entonces, de eso se trata esta parte. Nos dice, ¿qué pasa si por razones económicas quiero yo reducir este ángulo a un determinado valor? ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está. Nos dice, si por razones económicas se desea reducir el ángulo del triángulo de potencias a 20 grados, puede ser 15, si ustedes quieren puede ser 0, pero hemos dicho que todo depende entonces primero de un factor financiero. Y en este caso, ¿no? Los dueños, los accionistas de esa empresa simplemente han decidido pues reducirlo primero a 20 grados. La pregunta es, encontrar el valor del banco de capacitores que haga posible esto. Entonces, fíjense, su triángulo original era 1200. Su triángulo original tenía 1600 y 2000 y su ángulo era de 53,13. Ahora, yo quiero reducir este triángulo ahora a este ángulo para que sea 20 grados. Entonces, ¿cómo va a ser el triángulo que va a quedar como resultado después de querer mejorar esto a 20 grados? Va a quedar acá, esto no cambia, ¿sí? Esto también va a cambiar y esto también va a cambiar. ¿De acuerdo? Todo esto va a cambiar. Entonces, ¿qué le voy a llamar? Si quieren le llamamos un P nuevo, ¿sí? Un P nuevo, a esto le llamamos un Q nuevo y a esto le llamamos un S nuevo, todo es nuevo. Lo único que coincide que esto no cambia, que el P antiguo con el P nuevo siguen siendo lo mismo, 1200 watts. Esto también es un phi nuevo. Antes el phi antiguo, el original era 5313. El phi nuevo es a 20. Entonces, ¿cómo era la fórmula para poder encontrar el valor del banco de capacitores? ¿Sí? Nosotros sabemos que XC era igual al voltaje al cuadrado entre Q sub C. Les reemplazamos valores, hemos visto. El voltaje al cuadrado, está que en paralelo no cambia. ¿Qué era el Q sub C? Este Q sub C, recuerden que el Q sub C era todo el Q, este Q acá, si quieren todo esto es el Q, ¿sí? Todo esto es, ustedes saben que es el Q total, ¿sí? Es el Q total, si quieren así, llamémosle, todo es el Q. Entonces el QC, este Q sub C, será todo el Q menos el QN. Aquí está. Pero ¿cuánto es el QN? ¿Sí? Este QN, nosotros sabemos que por un poco de trigonometría básica, el QN es P, ¿sí? Este es P por tangente de los 20 grados. Aquí está, P por tangente de phi. ¿Sí? Si quieren el phi nuevo, pues porque es un triangulito pequeño. Y esto me da, fíjense, 432 bar. Entonces, el valor del QN. Entonces, reemplazo valores. El valor de XC es el voltaje de toda la instalación era 100 al cuadrado entre el Q menos el QN. El Q era 1600, ahí está, 1600 menos el QN. El QN era de 432. Y esto, fíjense, me da un valor de 8.56 ohmios. Pero hemos dicho que no necesito en ohmios, yo tengo que llevarlo a bar o tengo que llevarlo a faradios. Conozco la frecuencia, entonces tengo que fijarme si conozco la frecuencia. ¿Sí? Sí conocemos la frecuencia, entonces puedo expresarlo en unidades de capacidad. Entonces, si no tuviese la frecuencia, lo expreso en unidades de potencia reactiva. Entonces, fíjense, despejo, sabemos que C es 1 entre 2pi Fxc. De acá despejo y me sale 309 microfaradios. Este es entonces un banco de capacitores. Ahora los bancos de capacitores vienen con capacitores, pues no existe un banco de 309, yo tengo que construirlo o lo mando a fabricar, pues. Y normalmente los que hacen eso no lo hace el electricista de la planta, entonces van a tener que contratar a alguien, decirle, ¿sabe qué? Fabríqueme un banco de capacitores de esto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay bancos de capacitores, hay capacitores de 10, de 5, de 2 microfaradios.
Entonces, tiene que juntar, por ejemplo, yo voy a comprar acá, puedo comprar 31 capacitores de cada uno de 10 microfaradios. Y por teoría sabemos cómo los conectamos a esos capacitores, en serie o en paralelo, para que sumen sus capacidades. Teoría. Serie. ¿Qué me ha dicho? En paralelo. En paralelo. En paralelo. Sí, en paralelo. ¿Sí? Recuerden que las resistencias con los capacitores trabajan los capacitores en serie es como si fuesen resistencias en paralelo. Y capacitores en paralelo es como si fuesen resistencias en serie. ¿Sí? Entonces aquí a los capacitores tengo que conectarlos en paralelo para que sumen todas sus capacidades. Pero estos bancos, si bien es cierto, voy a poner 31 capacitores, entonces tengo que ponerle su cooler, porque también estos capacitores se enfrían, y también ahí se le pone el switcheo, porque tienen que poner, hay unos switches para ver, recuerden que este es el resultado de muchos motores, pueden ser. Entonces, este ángulo va creciendo, entonces también le ponen un switcheo. Cuando vean ustedes de instalaciones eléctricas, van a hablar mejor de esto. Tampoco el objetivo está en diseñar completamente. ¿Sí? Lo que se tiene que tener claro es el concepto de cómo entonces se mejora el ángulo, y mejorando el ángulo, pues me ahorro una gran cantidad de dinero, ¿no? Disculpe, ¿Se ingeniero. entiende, por favor, este concepto? ¿Preguntas? Una consulta, ingeniero, disculpe. Bien. Si utilizara el seno para hallar el Q sub n, varía un poco el valor de... Un poco. ¿Cuánto le va a variar? 0.0 tantos. Depende de sale cuántos decimales. 410,42 si uso Pero ¿con 1200 cuántos decimales está Z20. trabajando? Si trabajo no, o sea, el valor de Q sub n no sería 432, sería 410,42. Ah, Creo. ya, Ajá. pero ya no hay problema. Nos ponemos de acuerdo y siempre trabajamos nosotros con 2 decimales. Si la tercera cifra pasa de 5, la redondeamos, y si no, la quedamos así. No hay problema, ¿verdad? Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Preguntas. Este ejercicio los tienen, así es, esta copia ustedes la tienen en el Blackboard, en el aula virtual. Ahora, les decía, no es posible hablar de triángulos de potencias, hablar de toda una maravilla de potencias, si aquí no hacemos actuar como carga, como impedancia a los motores eléctricos. Pero ¿qué va a suceder? En los motores eléctricos, lo que va a pasar es que es un curso que ustedes van a llevar, que se llama máquinas eléctricas, ¿sí? Pero tampoco vamos a intentar hacer un curso dentro de otro, ¿sí? Lo único que necesitamos es saber los principales parámetros de funcionamiento de los motores eléctricos. Entonces, justamente vamos a ver el tema de la introducción a los motores eléctricos. Les repito, no pretendemos hacer un curso dentro de otro. Solamente quiero saber cuáles son los principales parámetros para hablar pues de potencia en términos reales de lo que sucede. Esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Ya el tiempo es muy corto para avanzar, y también esto, con esta teoría que vamos a ver de introducción a los motores eléctricos, sería todo, ¿sí? No necesitamos más teoría, pero sí tendríamos que hacer varios ejercicios en la cual también se incluya el funcionamiento de estas máquinas, que su nombre correcto son máquinas rotativas, ¿no? Ahora hay un gran problema, que el jueves no podemos hacer clases porque tenemos esto del Congreso. Me imagino que ya la gran parte de ustedes ya se ha inscrito, se está inscribiendo. No nos quedaría otra para no causar desorden. Unos no van a poder el viernes, ni otros el sábado. Entonces, como el día martes 8 es feriado, pero la ventaja que tenemos es que ahora ya no podemos distinguir los feriados de los laborables, entonces haríamos nuestras clases normalmente. ¿Les parece? Sí, ingeniero.
Sí, ingeniero. Correcto. Sí, Entonces ingeniero. sí, yo también les voy a preparar otro material, ya lo tengo listo, con puros ejercicios. Entonces, el martes hacemos ejercicios, el día jueves hacemos ejercicios, mucho más ejercicios, les voy a preparar unos 6, y también les voy a poner en el Blackboard el librito de Minister, si por ahí tiene alguien flojera de conseguirlo, ¿sí? Se lo paso inmediatamente, o también a su delegado le voy a pasar al WhatsApp para que ustedes lo tengan a la mano, ¿no? Entonces, y así no tengamos motivos para decir que no tenemos material de estudio. Bueno, señores, entonces nos quedamos acá. Nos vemos estos próximos